¿Te imaginas ver un ejecutivo con traje y corbata montado en un scooter eléctrico? Can you imagine seeing a business executive in a suite riding an electric scooter? O a una abuelita alemana con casco y luces LED cruzando la ciudad como si fuera una película de acción. Or a German grandma with a helmet and LED lights crossing the city like an action movie. Pues en los países más ricos del mundo eso es completamente normal. Well, it's the richest countries in the world that's completely normal. Hoy te voy a mostrar cómo los scooters se han convertido en el transporte favorito de los ricos, los modernos y los prácticos. Today I'm going to show you how scooters have become the favorite transport of the rich, the moderns and the practical. Y te vas a sorprender con lo que piensa la gente en Nueva York, Tokio y Berlín. And you'll be surprised by what people think in New York, Tokyo and Berlin. En Manhattan, los scooters ya no son solo para repartidores. In Manhattan, scooters are no longer used for delivery workers. Ahora los usan ejecutivos que quieren evitar el tráfico, influencers que hacen blogs, movimientos y hasta turistas que no quieren pagar taxis. Now they're used by executives avoiding traffic, influencers blogging on the go, and even tourists who don't want to pay for taxes. Algunos scooters cuestan más que un auto usado. Some scooters cost more than a used car. Y lo mejor, puedes ver a alguien con traje, café en mano y auriculares, deslizándose por la quinta avenida como si fuera una pasarela. And the best part, you can see someone in a suite, coffee in hand, headphones on, gliding down Fifth Avenue like runway. En Japón, la tecnología y la eficiencia son parte del ADN. In Japan, technology and efficiency are part of DNA. Los scooters eléctricos son silenciosos, rápidos y están por todas partes. Electric scooters are quiet, fast and everywhere. Los usan estudiantes, oficinistas, repartidores y hasta abuelitas con mochilas kawaii. They're used by students, office workers, delivery people, and even grandma with kawaii backpacks. Hay estacionamientos especiales para scooters y si se te acaba la batería hay estaciones de cargas en la calle. There are special scooters parking spots and if your battery runs out, there are charging stations on the streets. En Tokio, un scooter no es solo transporte, es estilo de vida. In Tokyo, a scooter isn't just transportation, it's a lifestyle. En Alemania, los scooters son parte del movimiento ecológico. In Germany, scooters are part of the ecological movement. Los usan desde jóvenes hasta jubilados. They're used by everyone from young people to retirees. Algunos tienen luces LED, bocinas que suenan como naves espaciales y hasta portavasos para la cerveza, claro, sin alcohol. Some have LED lights, speakers that sound like bases, chips, and even cold holders for beer, non-alcoholic, of course. En Berlín, si no tienes scooter, no eres parte del futuro. In Berlin, if you don't have scooters, you're not part of the future. Y si te caes, probablemente alguien te ayude, te tome una foto y te suba a TikTok. And if you fall, someone will probably help you take pictures and post in a TikTok. ¿Y qué pasa si se te acaba la batería en medio de la calle? And what happens if your battery dies in the middle of the street?
En Berlín lo empujas como si fuera un carrito del súper. In Berlin, you push it like a shopping cart. En Nueva York te gritan que te quites del camino. In New York, people yell at you go to out of the way. Y en Tokio probablemente ya lo resolvieron con una app que te trae otro scooter volando. And in Tokyo, they've probably solved it with an app that sends another scooter flying to you. Así que ya lo sabes, en los países más ricos, los scooters no son solo para repartidores. So now you know, in the richest countries, scooters aren't just for delivery workers. También lo usan ejecutivos, influencers, estudiantes y hasta turistas con estilo. They are also used by executives, influencers, students, and even stylish tourists. ¿Y tú te subirías a uno? And would you ride one? Dale like, comenta y suscríbete a Sarai Rice para más aventuras sobre ruedas. Like, comment, and subscribe Sarai Rice for more adventures on wheels. Nos vemos en el próximo viaje. See you on the next ride.